Buenas tardes y bienvenidos a nuestro primer teórico práctico de gramática 2020. En este primer teórico práctico vamos a desarrollar en primer lugar y brevemente las diferencias entre la fonética y la fonología, dos disciplinas dedicadas al estudio de los sonidos del habla. Una vez establecidas las diferencias, nos vamos a dedicar al objeto de estudio de la fonología y puntualmente a dos conceptos fundamentales de esta disciplina que son el fonema y el alófono. Vamos a desarrollar los conceptos de fonema y alófono en el sistema fonológico del español de Buenos Aires. Por último, vamos a definir qué es la sílaba y nos concentraremos en los fenómenos coarticulatorios. Recuerden que semana a semana vamos a ir subiendo los teórico-prácticos para que puedan ir siguiendo el desarrollo de los contenidos y que tienen el foro a disposición también en el campus para consultas. Nos vemos en nuestro próximo teórico-práctico. La fonética y la fonología son las disciplinas que estudian los sonidos que usamos para comunicarnos. En el análisis del material fónico hay una distinción clásica entre A, sustancia y materia, y B, forma y función. De la sustancia y materia se ocupará la fonética, mientras que de la forma y la función se ocupará la fonología. Si se considera la definición del signo lingüístico dada por Saussure, que señala que una entidad psíquica que une dos términos, un concepto y una imagen acústica, o un significado y un significante, es un signo, la relación entre las dos disciplinas se sintetiza entendiendo por lengua la parte sistemática y socialmente compartida como conocimiento del sistema de comunicación y por habla el uso individual, asistemático y material. Con ambas disciplinas nos ubicamos en el plano de la expresión del signo lingüístico, de modo tal que la fonética estudia la sustancia, el significante del habla como hecho individual, material, habla psicofísica, asistemática, mientras que la fonología estudia la forma, que es el significante de la lengua como social, como valor puro, psíquica y sistemática. Si la fonética estudia la sustancia, el significante del habla, estos sonidos, al tener una función comunicativa, le otorgan a la fonética el rango o la entidad de disciplina lingüística, una disciplina dedicada al estudio acústico, fisiológico y perceptivo del habla y de los actos del habla. La fonología, que indaga sobre las diferencias fónicas que cumplen función distintiva en la lengua, es una disciplina que obviamente estudia los sonidos que usamos para comunicarnos, pero tiene como objeto central abarcar las invariancias o los patrones de sonidos que en todas las lenguas del mundo subyacen a las innumerables variantes fónicas y que cumplen la función de producir diferencias de significado y de este modo contribuir al uso de múltiples ítems léxicos. La fonología entonces va a organizar aquel material fónico que le provee la fonética para tratar de encontrar patrones de sonidos y de ese modo poder identificar variantes distintivas, es decir, variantes que permitan distinguir significados. Tomemos por ejemplo la palabra mesa. Esa señal se compone de ciertos elementos fónicos y de unidades de significación. Si comenzamos a descomponer esa palabra, vamos a encontrar que tenemos obviamente dos planos, el de la expresión y el del contenido, o el del significante y significado, porque mesa es un signo. Ahora bien, ese conjunto de elementos fonéticos, los que se apoyan en el plano de la expresión,
podrían analizarse en unidades menores o más simples. Entonces podemos descomponer mesa en dos sílabas, me y sa, pero a su vez esas dos sílabas se pueden seguir descomponiendo en elementos menores. Tenemos 4 elementos, e, s y a. Esos 4 elementos podrían ser usados en otra palabra para generar otro significado. Eso es lo que llamamos economía del lenguaje. Con un conjunto reducido de elementos podemos constituir múltiples mensajes y a su vez la conmutación de un elemento por otro nos permite distinguir un mensaje de otro. Por ejemplo, mesa de masa. En pantalla podemos ver un conjunto de 5 palabras que forman una serie: paso, peso, piso, pozo y puso. ¿Cuál es el elemento que cambia entre una y otra palabra? A, E, I, O, U. Esos elementos son lo que llamamos vocales, pero esas vocales además son fonemas. Los fonemas son unidades mínimas y autónomas del plano de la expresión cuyo contraste permite distinguir significado. Es decir, los fonemas no tienen significado propio, pero la conmutación de uno por otro permite generar cambio de significado. Un fonema es una unidad mínima y autónoma, porque puede segmentarse e identificarse en la cadena. Esto es fundamental. El fonema no es una unidad del plano del significado, sino del significante, pero su contraste permite distinguir significado. A su vez, el fonema tiene una serie de rasgos coexistentes y distintivos. Distintivos quiere decir que permiten distinguir significado, y coexistentes quiere decir que todos los rasgos se dan al mismo tiempo y que no se dan uno sin el otro. Por ejemplo, el fonema P tiene el rasgo bilabial, oclusivo, oral y sordo. Todos esos rasgos se dan de manera simultánea. Por último, no olvidar que el fonema se representa siempre entre barras, a diferencia de los fonos que, como ya vimos, se representan entre corchetes. La diferencia entre un fonema y otro es distintiva. Ahí tienen 2 pares de palabras, tos frente a dos y paso frente a vaso. Veamos el primer par. ¿Cuál es el fonema que cambió? El primero de la cadena, T por D. Son 2 fonemas distintos y los puedo conmutar uno por otro. Si al conmutarlos cambia el significado de las palabras, quiere decir que se trata de 2 fonemas distintos, no de 2 variantes de realización de un mismo fonema. Los fonos son la realización concreta de los fonemas. Dado que el fonema es una abstracción y se representa entre barras, por ejemplo, el fonema P tiene una sola variante de realización, que es el fono P, que como ya saben, se representa entre corchetes. Algunos fonemas tienen un solo fono o más de uno, en cuyo caso hablamos de alófonos. De todas maneras van a ver que probablemente se utilice el término alófono como sinónimo de fono, aun cuando el fonema tenga una sola variante de realización. Si el fonema, dijimos, es una unidad abstracta que representa los patrones de sonidos de una lengua y está en contraste con los otros fonemas de la misma lengua, el alófono es una variante de un fonema. Los alófonos forman un conjunto de sonidos cuya alternancia no cambia el significado de una palabra y se producen en contextos fonéticos que pueden ser diferentes o que pueden ser los mismos contextos. Vean ustedes en pantalla un ejemplo de un fonema con 2 alófonos. El fonema D tiene un alófono apicodental oclusivo sonoro y otro alófono apico interdental fricativo sonoro.
Los contextos de aparición en este caso, como veremos más adelante, no son exactamente los mismos y por tal motivo la alternancia de uno por otro no genera cambio de significado. Ahora bien, los alófonos pueden aparecer también libremente sin estar sujetos a contextos de aparición distintos. Eso es lo que llamamos alófonos en variación libre, que suele estar condicionada por dialectos geográficos. Por ejemplo, ahí tienen la palabra lluvia en sus dos variantes, con un alófono dorso prepalatal fricativo sordo, que sería lluvia, y con un alófono dorso prepalatal fricativo sonoro, que sería lluvia. Ambos son alófonos de un mismo fonema que aparecen en el mismo contexto y que la conmutación de uno por otro no genera cambio de significado. Por eso decimos que están en variación libre. En otros casos, la aparición de los alófonos puede estar condicionada por una determinada distribución, que es lo que llamamos distribución complementaria. Se da cuando unos alófonos aparecen o suelen aparecer siempre en una posición y otros en otra posición que suele ser fija. Ahí tienen en pantalla los alófonos del fonema bilabial. Tienen un alófono que suele aparecer en posición inicial y detrás de consonante nasal, tal como sucede en bebé, me refiero al primer alófono, y en envío. Sin embargo, en la palabra uva aparece el alófono fricativo, que es el que se suele dar en posición intervocálica. Se dice entonces que el alófono oclusivo y el fricativo están en distribución complementaria, porque donde aparece uno no suele aparecer el otro y viceversa. Para distinguir si dos sonidos constituyen dos fonemas diferentes o si se trata de dos variantes de un mismo fonema, podemos intentar conmutar las dos realizaciones y ver si cambia el significado o si no sucede tal cambio de significado. En el caso de que tengamos lo que llamamos un par mínimo, en donde los fonemas se suceden en el mismo orden y en el mismo contexto, la alternancia de un sonido por otro y su consecuente cambio de significado nos estará indicando que se trata de dos fonemas distintos. Eso es lo que sucede en el par mínimo cana, cara, en donde aparecen dos alófonos que representan a dos fonemas distintos. ¿Por qué? Porque la conmutación de n por r genera cambio de significado aún en el mismo contexto. Sin embargo, si comparamos calla con calla, vemos que estos dos tonos son alófonos de un mismo fonema, porque la alternancia de uno por otro en el mismo contexto no genera cambio de significado. Entonces, en el primer par estamos frente a dos fonemas distintos, en el segundo frente a dos alófonos de un mismo fonema. Cuando describimos los sonidos de una lengua nos referimos a vocales y consonantes definidas en términos de rasgos fonológicos convencionales, pero estos rasgos deben referirse a fenómenos fonéticos observables. Entonces, cada una de las disciplinas que hemos diferenciado o intentamos diferenciar tienen distintas unidades de análisis que en forma general se distribuyen así: fonemas para la fonología y fonos y alófonos para la fonética. En pantalla ustedes pueden ver el cuadro de los sonidos que usamos en el español rioplatense, es decir, que esos son los fonos y alófonos que detecta y sistematiza la fonética. Veremos a continuación cómo la fonología
sistematiza patrones de invariancias a partir de ese material que le ofrece la fonética. El aporte de la fonética es hacer inventarios de índices articulatorios y acústicos que permitan describir la estructura material de un fonema. Y la función del fonema, como unidad mínima que carece de significado, es la de contribuir a la distinción de este, o sea, del significado, en la lengua. Esta es parte de la tabla del sistema fonológico del español de Buenos Aires, en lo que refiere específicamente a las vocales. Es decir, si el aporte de la fonética es hacer esos inventarios de índices articulatorios y acústicos que permitan describir la estructura material de un fonema, aquí lo que estamos mostrando es justamente este sistema de fonemas que se establece a partir de estos índices ofrecidos por la fonética. La tabla muestra las relaciones entre las unidades de diferentes disciplinas. Entonces, estos conceptos pueden aclararse aún más si recurrimos a la diferenciación entre lo que es la transcripción ortográfica de una palabra, la fonológica y la fonética. Vemos aquí la parte que corresponde a las consonantes de la tabla que representa el sistema fonológico del español de Buenos Aires. Lo que se muestra justamente es la transcripción ortográfica, es decir, la grafía, el fonema que le corresponde o esa unidad abstracta de representación del sonido, y los alófonos, que pueden ser uno o más de uno según el caso. Lo que estamos viendo aquí, que se ve claramente en la transcripción, es que esos detalles fonéticos contribuyen a la sistematización dentro de la dinámica del habla corrida de fonos y alófonos, que son las unidades del análisis. La tabla muestra estas relaciones entre las unidades de las distintas disciplinas. Y como vamos a ver a continuación, se clarifica mucho más si hacemos la transcripción ortográfica, fonológica y alofónica de las palabras. Pueden ver en pantalla 4 ejemplos de palabras transcritas en la primera columna ortográficamente, en la segunda fonológicamente y en la tercera alofónicamente. Como se observa en la transcripción fonológica, lo que se está representando es el fonema como unidad mínima que carece de significado, pero que contribuye a la distinción de significado en la lengua. Y en la tercera columna, en la de los alófonos, se muestran las diferencias fonéticas que tienen que ver con índices articulatorios y acústicos que no generan diferencias distintivas, pero que sí tienen que ver con los sonidos de una lengua específicamente pronunciados o articulados por los hablantes en términos de rasgos fonéticos observables. En la distribución jerárquica de las unidades lingüísticas, la sílaba se halla entre el fonema y el morfema, que veremos más adelante. La sílaba es el punto en el que hay una cierta facilidad de ubicación, pero una cierta dificultad en la definición. Hay una especie de realidad intuitiva en cada hablante que tiene una idea más o menos clara del número de sílabas de cada emisión, pero por otra parte hay cierta dificultad para dividir emisiones más largas que una palabra, que tiene que ver con ciertas intuiciones primarias sobre la sílaba que se basan en la forma escrita más que en la hablada. Generalmente surgen dos tendencias, una que estudia la sílaba fonética y otra que se mantiene en una afinidad muy marcada con ella, pero que atiende más a la distribución de fonemas dentro del marco silábico. Esto es lo que llamamos sílaba fonológica. En muchas lenguas puede definirse como la unidad más pequeña que es capaz de constituir una emisión base por sí misma. Entonces,
si la sílaba es capaz de constituir emisión base por sí misma, ninguna consonante española es una sílaba, porque necesita del apoyo vocálico para producir una emisión de tipo silábico. No ocurre lo mismo con las vocales, que por sí mismas pueden constituir una sílaba e incluso una palabra. La alternancia de vocales y consonantes suele ser una secuencia común a todas las lenguas y por eso se afirma que el modelo universal de la sílaba es el consonante vocal. En el habla continua es difícil establecer límites para la sílaba fonética, pero sí se puede recurrir a la teoría para delimitar la sílaba fonológica y describir la distribución de los fonemas, es decir, ver cómo y qué fonemas se combinan en cuáles sílabas. Y esto es porque la sílaba, como unidad básica del habla, es una unidad motora articulatoria óptima, entre otras razones porque permite que las consonantes se produzcan con el núcleo vocálico o se coproduzcan con el núcleo vocálico sin demasiada interferencia articulatoria. Recordemos que en las vocales el movimiento del cuerpo de la lengua es un proceso relativamente lento, mientras que los articuladores para los consonantes se ajustan rápidamente. Además hay una tendencia a distribuir consonantes sobre la sílaba con un mínimo de desplazamiento espacial articulatorio y un mínimo de energía expandida por parte de las consonantes. Las lenguas del mundo tienden a acomodar los segmentos de una sílaba en el sentido de que segmentos adyacentes envuelven articuladores compatibles. Esto se observa claramente en algunos grupos consonánticos. Por otra parte, las consonantes más sonoras tienden a ubicarse más cerca del pico que las que no lo son. Los hablantes no producen los fonemas uno por uno como sonidos discretos e invariantes. La naturaleza continua del habla implica, más bien, gestos coarticulados que indican superposición y fusión de segmentos en la producción de vocales y consonantes. El fenómeno de coarticulación implica la influencia de un segmento sobre otro que garantiza la velocidad de la transmisión sin pérdida de información. Es decir, se produce este fenómeno entre segmentos de habla contiguos y no contiguos, pertenecientes o no a la misma sílaba. Ahí tienen en pantalla el ejemplo de gresca, que va con una oclusiva dorsopalatal sonora por efecto de la E, que es una vocal palatal, aunque estos dos sonidos no estén pegados. Estos fenómenos coarticulatorios, como ven en los ejemplos de abajo, son fuertes y bidireccionales, porque la influencia de un segmento sobre otro se da en dos direcciones. El ejemplo de disco nos muestra que la delante de velar y después de vocal I se transforma en fricativa dorsopalatal sorda, es decir, esperaríamos una dorsovelar, pero por efecto de la vocal palatal I aparece esta consonante dorsopalatal. En cambio, en asco sí aparece la dorsovelar porque se ubica o se coarticula después de la vocal A, que también lo es. Lo mismo sucede en mano, en donde el rasgo nasalidad puede extenderse sobre el segmento a la izquierda, lo que llamamos coarticulación regresiva, como hacia la derecha, lo que denominamos coarticulación progresiva o anticipatoria. Eso es lo que tenemos marcado con los diacríticos sobre la A y la O. El efecto coarticulatorio genera articulación de vocales nasalizadas. En el habla corrida, una consonante final de palabra silabifica con la vocal inicial de la palabra siguiente. Este es uno de los fenómenos coarticulatorios que podemos mencionar. Por ejemplo, en las palabras mar azul, la consonante final de mar silabifica con la primera vocal de azul, mar azul.
La noción de límite de palabra en relación con la división silábica desaparece durante el habla rápida y surgen cambios en el eslabonamiento de vocales y consonantes. En las fronteras silábicas del español hay mayor probabilidad de que la posición final sea ocupada por una vocal más que por una consonante. En este sentido, el caso de fusión más elemental consiste en el traslado de una consonante final de palabra a la vocal inicial de la palabra siguiente. Allí tienen el ejemplo de con eso, que silabifica de la siguiente manera: co, ne, so. En algunos casos se dan fenómenos de fusión, supresión y alargamiento vocálico. Por ejemplo, en las palabras hasta acá suele suceder que se aspire la S y que se suprima una de las vocales A o se alargue una de esas vocales, que es lo que tienen marcado allí con ese punto o ese diacrítico que señala el alargamiento de la A. El sistema tiende a que todas las fusiones configuren combinaciones de tipo consonante vocal, que como dijimos es el modelo silábico preponderante. Vemos entonces que la noción de límite de palabra en relación con la división en sílabas desaparece en el habla continua, en el habla espontánea y rápida, y que las fronteras entre las sílabas en el español tienden a una mayor probabilidad de que la vocal se ubique en posición final de sílaba. Es decir, que el sistema tiende a que todas las fusiones configuren combinaciones del tipo consonante vocal, que es el preponderante en el español.